waiver básicamente es que tú te vas a una zona necesitada, una zona rural, una zona que se necesita médico. Y eso se define como el hospital tiene que tener ese puesto de trabajo, esa oferta de trabajo tiene que estar publicada en, qué sé yo, página de búsqueda de trabajo, qué sé yo, por al menos un año. Y tiene que demostrar que ese puesto no se llenó por un año con una persona americana. Hello, this is IMG Road to USMLE. Saludos, saludos, esperemos que se encuentren súper bien. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Luis Gerald Lora, que estará conversando con nosotros sobre su experiencia, tanto como residente como especialista que es en este momento. Y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el waiver. Así que, ¿cómo es el doctor? Entonces, ¿cuándo es recomendable hacer el waiver? O sea, por ejemplo, hago la especialidad, hago el waiver y luego la subespecialidad, o puedo hacer el waiver después de hacer la subespecialidad. Eh, Normalmente, lo que la mayoría de gente está acostumbrado es, hago la residencia y luego hago mi especialidad o sea, ya que uno tiene J1, ¿verdad? Y luego se hace el waiver con la especialidad. Eso es lo que la gente está acostumbrada. Y yo no sabía tampoco que se puede hacer el waiver antes de la especialidad. Pero en el caso mío, yo cogí como quien dice otra ruta y todo va a depender de cada quien. No hay ninguno mejor que el otro, depende de qué quiere la otra persona. Por ejemplo, si yo hice medicina interna y yo no me veo como internista en lo absoluto, dígase, yo no quiero ser hospitalist para nada o yo no quiero ser PCP para nada. Y yo estoy aplicando a un programa que no está competitivo o estoy aplicando a un fellowship competitivo, pero tengo un plan B, como hacen, por ejemplo, hicieron amigos míos. Por ejemplo, estoy aplicando a cardiología, pero puede ser que nefrología me guste también. Entonces, lo tengo como plan B, como mi colchón. En ese caso ya se puede hacer, por ejemplo, la especialidad antes del waiver. Eh, o si tú, por ejemplo, quieres hacer una especialidad que es como no es tan competitiva, como nefrología, etcétera, entonces mejoras la especialidad primero y luego el waiver. ¿Por qué? Porque ya, o sea, tú pasas de entrenamiento a entrenamiento. Por ejemplo, yo en el caso mío, si quiero hacer un fellowship, tengo que pasar de entrenamiento a attending a entrenamiento de nuevo. Entonces, muchas personas no se ven haciendo eso. Hay gente que dice, yo nunca voy a pasar de ser attending a ser fellow, nunca. Entonces, ya ahí es mejor que vayan a hacer el fellowship y luego el waiver. Pero que hay un detalle que mucha gente no lo sabe, que yo traté de aconsejar mucho a mi propio compañero en la residencia. Hace 1 o 2 años, tú podías aplicar para el fellowship. Y eh, si tú no entrabas al fellowship, tú podías aplicar para el waiver, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El deadline, en la fecha límite para tú aplicar para el waiver, ahora la pusieron antes del match para los fellowship. Eso quiere decir que si tú esperas al match para el fellowship y no aplicaste para el waiver antes de eso y no entras al match, o sea, no hace un match, te quedaste sin pito, sin flauta. Entonces ahí aplican los 2 años para regresar para tu país. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta medicina interna e incluso cuando yo entré a la residencia, yo quería hacer PCP y cambié de idea muchas veces durante la residencia. Entonces yo no me veía a mí, si yo, por ejemplo, quería entrar a un fellowship muy competitivo, yo no me veía a mí que si yo no entraba al match, yo no me veía regresando al país. Entonces Puede dije, ser. bueno, como dicen la gente de campo, lo seguro lo tragaba. Entonces Para que sepa. ya yo cogí mi waiver y luego
si se me presenta la oportunidad, puedo hacer mi especialidad tranquilo. Yo he visto, y eso es lo que la gente tiene que entender, que hay muchísimas maneras de hacer las cosas. O sea, yo he visto gente que han durado 5 años como hospitales y luego, 5 años después, entran a su fellowship de, qué sé yo, pulmonology, cardio, lo que sea. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Por eso que la gente tiene que hacer lo que más se le convenga, no por lo que que hagan lo que todo el mundo hace. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un detalle muy importante, saber los deadlines. Ahora bien, hay muchas áreas grises en ese sentido, porque a pesar de que pasa el deadline, como hay tanta necesidad para waiver, en dado caso que tú dices, no, le voy a dar para allá, no me importa, voy a aplicar para mi fellowship. Todavía hay waiver como que le flojan el deadline porque hay mucha necesidad. Entonces, puede ser que uno aplique para el match y, qué sé yo, lamentablemente no entró al match. eh, puede que haya oportunidad para entrar al waiver porque le flojan los deadlines. Pero es un poco riesgoso, por lo menos para mí. Sería muy riesgoso. Entonces, por lo menos yo soy de la gente que siempre y cuando yo esté trabajando, yo estoy bien. O sea, ya sea en la NASA, ya sea barriendo, lo que sea, yo estoy bien. Entonces, por eso yo cogí mi waiver tranquilo y luego yo hago mi especialidad en dado caso que la quiera hacer. En dado caso de que las personas lo quieran hacer antes de la especialidad, Ujú. cuando uno empieza como a mirar hospitales que den el waiver, o sea, uno empieza desde que uno entra como intern, o uno espera ya que uno se esté graduando de la especialidad, más o menos. Em, ya sea que tú te vayas a aplicar el waiver mientras tú estés haciendo el fellowship o mientras tú estés haciendo la residencia, yo siempre le digo a la gente, empieza a buscar lo antes posible. En el caso mío, por lo menos ese tipo de cosas, yo soy un poco OCD, yo no puedo estar tranquilo. Inmediatamente yo terminé mi primer año de residencia, yo andaba buscando trabajo. Y ya 4 meses en mi segundo año, ya yo estaba entrevistando. Y ya en la mitad de bueno, ya casi acercándose a yo terminar mi segundo año, ya yo había firmado un contrato. O sea, que yo tenía un año de residencia todavía, 1 año y 2 meses de residencia, que ya yo había firmado un contrato, yo estaba tranquilo, la gente desesperada, aplicando para match y cosas, yo estaba tranquilo con mi contrato. Y lo otro es que mucha gente no sabe es que muchos hospitales te dan una mesada, que es lo que se llama residency stipend. Entonces, o fellowship stipend. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo firmé mi contrato, me dieron un bono cuando yo firmé, y mientras yo estaba en mi residencia, me daban una mesada, me daban dinero mensual de parte del hospital. O sea, yo tenía mi salario de residencia y yo tenía una mesada de mi nuevo hospital que yo iba a empezar en un año. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un bono X, pero porque yo firmé mi contrato 1 año y 2 meses antes, yo le saqué más beneficio a ese contrato porque me dieron una mesada por X cantidad de tiempo. Entonces, si ya tú sabes lo que tú vas a hacer, o sea, para que tú estés esperando, o sea, a lo más antes posible. Ok, doctor. Y a la hora de yo elegir un hospital, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta para hacerlo, si no el mejor, de los mejores? Para lo del waiver. Sí, para hacer el waiver. Eh, Muchos factores. ¿Qué pasa? Cuando yo estuve buscando hospitales para el waiver, la mayoría era en el medio de la nada. O sea, tú manejabas 2 horas y tú lo que veías era grama. Por lo menos yo lo buscaba por el GPS. Yo dije, mi hermano, o sea, no, yo no voy para allá. Que sabrá Dios que yo voy a encontrar para allá. Entonces, Okay. eh, la ubicación, algo importante. Yo, por lo menos, por eso yo cogí este sitio, porque yo estoy a 1 hora de una ciudad grande. Entonces, por lo menos, aunque yo estoy en una zona rural,
yo puedo hacer mi vida en una ciudad grande a una hora. O sea que ubicación es algo en mí, por lo menos en mi opinión personal, es algo importante, pero algo esencial es preguntarle al hospital qué tanta experiencia tú tienes con los waivers. Porque en Cincinnati, el Departamento de Salud de Cincinnati, yo entrevisté con ellos y ellos me querían contratar. Pero había un detalle. Ellos me decían, no, eso sale rapidísimo, porque nosotros somos una empresa del Estado, somos una empresa federal, eso es de gobierno, si usted sale a ti, volado. Ah, pero pregúntale, ¿cuándo fue el último waiver que ellos hicieron? Hace 20 años. Esa gente no sabe ni siquiera cómo se hace un waiver hoy en día. Entonces, Sí. ¿quién ellos van a contratar para hacer waiver? Entonces, eso está ridículo. Entonces, uno, ¿qué tanta experiencia tiene el hospital con el waiver? Dos, ¿qué tanto waiver han dado? Tres, ¿cuándo fue el último waiver que dieron? Y cuatro, también muy importante, si le han dado si le han procesado la green card con el waiver y cuándo fue la última persona que le procesaron la green card. O sea, si vamos a decir, ok, fulanito, le dimos la green card hace 1 año, 2 años. Ok, dame el número de esa persona. Habla con la persona, no tengan miedo, eso es completamente normal. Aunque facilítame el número, déjame hablar con esa persona y pregúntale cómo fue el proceso. Eso es muy importante. O sea, eso es como esencial. Otro factor es eh, si el abogado de inmigración que le procesa los papeles del waiver está dentro del hospital, dígase, ¿es parte de la empresa o es una empresa externa que ellos contratan para que le haga el proceso? En el caso mío, era una empresa externa. Entonces, para mí, yo dije, bueno, eso es excelente, una empresa sumamente reconocida en Chicago, que ellos tienen mucha experiencia haciendo papeles de inmigración. Pero hay un detalle. Los papeles tienen que pasar primero por el departamento legal del hospital, primero, antes de pasar a esa empresa externa. Entonces ya ahí hay un paso extra y eso retrasa los papeles. Entonces es mejor que sea una persona interna. Y eso es un detalle muy importante, pues si ya tienen una persona interna que sepa de cómo manejar los papeles de inmigración, eso quiere decir que ellos tienen mucha experiencia en cuanto a procesar waiver y green card. Incluso si es una persona interna, te dice, no, mira, esto va a pasar en tal tiempo, esto va a pasar en tal tiempo, esto va a pasar en 6 meses, así que va a ser proceso 1, 2, 3, 4. Entonces, esos son como cosas clave que te van a decir a ti, aunque es mejor irme con aquel hospital, aunque tenga, por ejemplo, menos beneficio y así. Porque, como había dicho antes, los seguros lo ha tragado. Quiere decir que si esa persona es la que te va a hacer tu green card, óyeme, si te da 10, 20 mil dólares menos de beneficio, qué sé yo, de compensación, yo me iría con esa persona, sinceramente, porque uno nunca sabe. Hablando aquí, contrato por allá. Esto es como un matrimonio, lo que se va a hacer con este hospital. Entonces, ¿qué tip usted les recomendaría a cualquier persona que vaya a aplicar? O sea, si yo vengo donde usted y le digo, mire, estoy buscando contrato, ¿qué debe de tener ese contrato que usted considere como clave, como que no debe de faltar? Eh, yo no creo que haya algo clave que no debe faltar. Lo clave es que no haya algo que te haga daño en ese contrato. Entonces, eso tú nunca, o sea, muy difícil saberlo, a menos que tú no contrates a una persona. Por eso siempre recomiendan que tú contrates un abogado que tenga experiencia en leer contratos, revisar contratos para médicos y en ese estado, ¿ok? O sea, por ejemplo, ok, me decidí con este hospital en Ohio, Indiana, en New York.
eh, y ese hospital está ubicado en Nueva York, coge un abogado de Nueva York que tenga experiencia leyendo contratos de médicos. Entonces, esa persona te va a decir, ok, este contrato tiene un lenguaje que no me va a hacer daño a mí, porque hay muchas cosas que los abogados pueden hacer, que quizás no está bien, pero en medio del trabajo, 1 o 2 años más para adelante, eso te puede afectar. Entonces, que no haya ninguna cláusula ahí media extraña. Cosas que las personas deben tener en cuenta. Uno es si te permite el contrato hacer moonlighting, dígase, yo trabajo 40 horas a la semana, yo me quiero ir los fines de semana para, qué sé yo, California a trabajar en un hospital. Si eso es algo que tú quieres hacer, eso es algo que tú tienes que pedir en el contrato. Eh, y así, y por ejemplo, lo que siempre dicen es que negocies los beneficios lo más que tú puedas. O sea, muchas veces uno no pide lo que uno se merece y generalmente un hospital va a empezar por un plan de beneficio bajo. Entonces, si ya tú vas a contratar un abogado para que te revise el contrato, usa el abogado para que negocie esos beneficios que tú quieres. Por ejemplo, si para ti es más importante, si tú tienes qué sé yo, que quiere comprar un carro cuando tú entres y tú quieres ese bono, pide que ese bono sea más grande. O si a ti no te importa tanto el bono, que te lo aumenten el salario. O que te den un stipend de mayor cantidad de tiempo si tú realmente necesitas ese dinero cuando tú estás entrenándote, que te aumenten ese stipend y así. O sea, siempre va a haber algo que tú puedes pedir. Yo pedí más, no, a mí no me lo dieron, pero yo pregunté. Pero yo lo pedí o sea, yo debí usar mi abogado que yo contraté para que me negociara eso. Ah, bueno, por ejemplo, lo que yo hice fue, me iban a dar el bono cuando porque eso es ese otro. Cuando tú firmas un contrato, tú muchas veces te incluyen un bono y muchas veces le dicen sign-on bonus. Eso quiere decir cuando tú firmas, pero abajo de sign-on bonus dice que el bono se te da cuando tú empiezas a trabajar. Entonces, mira el caso mío, yo firmé el contrato 1 año y 2 meses antes de que yo empezara a trabajar, o 1 año y 5 meses en este caso. Yo nunca iba a ver ese bono. Vamos a suponer, si yo tengo una necesidad en ese momento y yo quiero ese bono cuando yo firmo, entonces tú tienes que decirle que te pongan en el contrato que no, que el bono te lo den cuando tú firmes. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, ellos me dijeron, no te lo podemos dar. Y yo dije, bueno, pues dame la mitad de ese bono. Dame la mitad cuando yo firmo, dame la mitad cuando yo empiezo. ¿Entiendes? Entonces, así fue que yo lo hice. Tú puedes negociar ese tipo de cosas, pero es muy importante diferenciar entre esos dos. Ok, doctor. ¿Qué beneficio da el waiver aparte de ese componente legal de que nos va a cambiar a la visa H, que luego vamos a tener la residencia? ¿Hay algún beneficio que tenga como tal? Eh, o sea, beneficio es el mayor beneficio, eso, cambiar el estatus migratorio. Ahora sí, hay un detalle con el Departamento de Estado y con el Departamento de Inmigración para proteger a ese médico o a ese trabajador de que no se le explote. Hay un requerimiento que se le pide al empleador y es que eh, uno, el contrato sea, por ejemplo, para como trabajar tiempo completo. Eso es lo que le piden. Tú tienes que trabajar tiempo completo y eso se define en la mayoría de sitios 40 horas a la semana. O sea, no diga que te van a decir, no, tú tienes que tener 2 trabajos completos, como trabajar 80 horas a la semana o algo así. Entonces, tú tienes que tener como lo que le dicen el 1 FTE, que es como lo que se equivale a un trabajo completo, un full time, one full time. Si es medio tiempo, es 0.5 full time o FTE. Entonces, tú tienes que tener un FTE, que es un trabajo completo. Y lo otro que se le exige al empleador es que el salario o el plan de beneficio sea
al menos alrededor del promedio de el salario para esa especialidad en ese estado. Entonces, no te pueden dar menos que a la mayoría de la gente. Muchas veces no te van a dar que, a menos que sea una zona muy rural y que tengan mucha necesidad. Muchas veces no diga que te van a dar un salario grandísimo, aunque sí yo lo he visto, pero nunca te van a dar un salario menos que el promedio, porque eso está dentro de los requerimientos para dar un waiver. Ellos tienen que demostrar que ese salario, por lo menos un salario promedio. Por ejemplo, en el caso mío, salario base mío es más que la mayoría de mis compañeros que están haciendo lo mismo que yo en Cincinnati, por ejemplo. Entonces, a mí por lo menos me están dando un buen salario. Ok, muy bien. Felicidades por esta transición ahora que usted es attending. Gracias. ¿Cómo ha sido esa transición de residente a attending? Fenomenal. En el caso mío, es difícil de acostumbrarse porque ¿sabes? Uno trabaja mucho en la residencia y ahora, por ejemplo, yo lo que trabajo 4 días a la semana y me pagan bien. O sea, es súper. Yo estoy feliz y lo otro es que, por ejemplo, por lo menos en el caso mío, a mí me entrenaron muy bien. Yo me sentía muy confiado ya en mi último año de residencia. Por ejemplo, mis attending me dejaban a mí manejar mi paciente como si yo fuera attending, me daban mucha confianza. Y ellos son como muy, eh, o sea, muy buenos en el sentido de que te acompañan y si tú estás ready, ellos te dejan como trabajar con tu paciente prácticamente independiente. O sea que yo ahora mismo, por ejemplo, empecé a trabajar y yo me siento súper bien manejando mi paciente, sumamente confiado, incluso, por lo menos dicen por ahí, que, o sea, yo tengo una eficiencia mejor que gente que están en esa misma clínica que tienen ya un año y medio trabajando ahí. Quizá porque yo estoy familiarizado con el sistema electrónico y cosas así, etcétera. Pero, o sea, me siento bien. O sea, por eso es bueno coger un programa que te sepa entrenar, que te den una buena balance entre lo que dicen estilo de vida y entrenamiento, para que tú no te explotes, tú puedas aprovechar esa residencia y que tú realmente puedas aprender, no solamente trabajo, tú tienes que sentarte, estudiar y ese tipo de cosas. Ok, doctor. Si usted tuviera que dar un consejo para todos los oyentes, ¿cuál sería? Que no pidan la vergüenza. Digo, que pidan la vergüenza. Pues, Que pi- no que sean sinvergüenza, pero que pierdan la vergüenza, porque uno tiene mucho miedo en el proceso y uno tiene mucha incertidumbre y uno dice, ay, que si aguanten, esa persona se va a molestar porque yo le digo, que le pregunten. Hay que dejar ese miedo fuera, o sea, no tenga miedo, coger el teléfono, llama a un programa de una residencia, llama a un amigo que tenga una residencia, llama a quien sea, pero pregunten, o sea, porque uno hace mucho, o sea, no que comete muchos errores, pero uno puede ser más eficiente en el proceso, hacer la cosa más rápido o hacerla mejor si alguien te aconseja. Entonces, coge un teléfono, hay mucha gente que quieren ayudar, o sea, como ustedes están haciendo algo que le, le da mucho beneficio a otra persona, pero, o sea, no tengan miedo, llamen, por ejemplo, eso que yo les dije, o sea, piden el número de esa persona, déjame hablar con esa persona. Incluso cuando tú te entrevistas, o sea, cuando tú estás aplicando, óyeme, si te gusta mucho el programa, llama al director del programa, sin miedo. Un director del programa te va a decir quién tú eres, o sea, quién te dio mi... No, ellos van a estar encantados que tú estés interesado. O sea, mi director del programa, o sea, estaría fascinado que alguien tenga el coraje o, vamos a decir, la iniciativa de, ok, yo estoy muy interesado, déjame hablar, mira, quiero mostrarte el interés. Y van a estar encantados de hablarte del programa y eso como algo bueno que van a ver cuando tú entrevistes. O sea, esa persona lo primero que va a decir es, ah, mira, esa persona me llamó
y estuvimos hablando del programa, etcétera. O sea que coger el teléfono nunca cuesta nada y tú nunca sabes dónde tú vas a parar, simplemente perdiendo la vergüenza. Así es, doctor, de verdad que sí, muchísimas gracias. No solo ha sido de, como le digo, orientación para los que nos escuchan, sino también para nosotras que estamos en el proceso. Pero antes de terminar, tenemos una pequeña actividad con usted y son unas cuantas preguntas que el doctor no tiene la menor idea de cuáles son y que son un poquito divertidas. Así que, Sí. adelante. Vamos a empezar para comenzar y conocerlo un poquito mejor. Si pudiera elegir un día de fiesta que no existe, o sea, usted lo va a crear, El ¿cuál día de sería? Romo, definitivamente. A Es el beber mejor ese día del día. mundo. ¿Qué fecha le pondría? Tú ahí tendría que investigar. No sé, cualquier día. Todos los días son buenos para beber romo. A ver. Ahora, vamos a ver si va por esa misma línea o no. Si tuviera un almacén ilimitado de algo, ¿qué sería? Romo. Mira, a mí me dijeron que te iba a elegir café por algún motivo, pero mira, la Ayer. sorpresa que da la vida. Bueno, los dos están muy cerca. Es verdad, tienes razón en ese sentido. No, ya dijo Romo. Está difícil. Bueno, está bien, porque estábamos en esa línea, pero sí. Puede que el otro sea un competidor muy grande. Si usted fuera un objeto inanimado por un año, ¿qué objeto usted quisiera ser? Jesús santísimo. Una botella Que de no se Romo. moviera, tranquilo. No, una botella de romo no. ¿Qué sé yo, mi hermano? Un objeto inanimado. Una lámpara, una televisión, una computadora. Que eso está peligroso, esa pregunta. No sé decirte sinceramente que... Algo que le llegue rápido a la mente, un grano de café, una cafetera. ¿Qué sería? Voy a irme por la parte filosófica. Yo quisiera ser un árbol. ¿Por qué un árbol? Porque lo estoy viendo, eso fue lo único que se me ocurrió. Ok. Última pregunta, Ay, doctor. Dios. ¿Qué quisiera tener? ¿3 ojos o 3 brazos y por qué? 3 ojos o 3 brazos. Ujú. ¿Y por qué? 3 brazos, o sea, ¿para qué yo quiero otro ojo? Yo juntos me funcionan bien, pero 3 brazos ya, ahí se pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, se pueden agarrar 3 vasos de romo o 3 tazas de café al mismo tiempo. Eso no se puede Entiendo, hacer con 3 Entiendo. ojos. Muchísimas gracias, estamos muy felices porque usted aceptó estar con nosotros el día de hoy. De verdad que va a servir de mucha ayuda para todos los que nos escuchan. No, gracias a ustedes por la invitación, el placer es realmente mío. A mí, no sé si se habrá notado, pero a mí me gusta por lo menos aportar en lo que se pueda o contar mi experiencia. Y, o sea, lo digo a sinceridad, si hay alguien que, no sé, se sienta identificado o que quiera algún tipo de asesoría o algo en lo que yo lo pueda ayudar, o sea, no tengan el miedo, de nuevo, pierdan la vergüenza de escribirme por Instagram o qué sé yo, a través de ustedes. O sea, yo encantado de ayudar en lo que pueda. Vamos a dejar las redes sociales, el Instagram del doctor en la descripción. No olviden seguirnos. Y nada, un placer, doctor. Hasta la próxima. Igual, un Bye placer es mío. bye. Bye.